Buenas noches. Qué buenas noches. Agradezco vuestra asistencia a escuchar los comentarios. Dime qué gente hay. Cinco, Isiquén, Cuso, Ichiné, Amarí, Isirío, Buso. Sigue, María Jesús, Sosín, P, Dosini Cuñó, Caracola, Francisco, Julieta, Árbol, Sincay, Tonino, Muga, Arquímedes, Julián, Dantoco y Yusui, Esin, Fonsín, María del Carmen, Sobó, Badajoz, Muchi, Suso y Gen. Bueno, hoy, como habréis visto en las televisiones, es el cumpleaños de la Constitución. Gente de distintas ideologías y palos se reunieron en 1810 para trabajarla y salió algo muy farragoso, pero que estaba bastante bien, a lo que se llamaba el antiguo régimen. Y se limitan los poderes del rey. Se establece la libertad de imprenta y el sufragio, es decir, el voto, que hasta 1931 no podrá ejercerlo la mujer. También se abolió el régimen señorial y muchas otras libertades más. Fue inmediatamente traducida al ruso y luego a muchas naciones, sobre todo americanas. Estuvieron representaciones de los países americanos en esta construcción de la Constitución. Estuvo vigente solamente durante la República, los 6 primeros años, no sé si en total 16 años. Y desde hace 30, desde la revisión del 78, lo que constituye la época más larga de paz esta. Bueno. ¿Qué? ¿Gasos? ¿Gasos? No, me doy por enterado. Y luego Isirío, estoy con venenas. El día pasado comenté algo sobre edades fiables para que el interés por el Zen se convirtiese en práctica continuada. Hoy quiero añadir que en algún sitio tienen que poder recoger información teórica aquellos que estén interesados solamente en eso, en la información. En este caso me alegra servirles porque es demasiado arriesgado, escoger, quiero decir, un camino, dada la gran cantidad de ofertas espirituales, entre comillas, ocasiones, confusiones y fraudes de esta y de cualquier época. Esto plantea un problema intelectual sobre la validez o la destructividad de las informaciones. En la antigüedad se peregrinaba de monasterio en monasterio paladeando las enseñanzas de distintos maestros, aprendiendo
de ellos y de sus enseñanzas. Había más escuelas que en estos tiempos, del budismo me refiero. Eran muy unilaterales, pero muy sólidas, muy trabajadas, y aún así la mayoría han desaparecido. Todo es impermanente, pero es la impermanencia equivalente a la confusión, al prejuicio, a la magia, la sugestión, los trances y demás. ¿Acaso es equivalente y no importa nada excepto que se cambie de orientación? ¿Es posible que el principiante sea el que haya de buscar y encontrar aquello que esté más de acuerdo, no con sus intereses, sino con su intuición? Este es un tema interminable que alguna vez hay que abandonar para convertirlo en experiencia práctica. El comienzo del cambio. Es decir, si la pretensión es cambiar, se busca un camino para el cambio, para dejar atrás lo conocido, para dejar atrás lo que se sabe que no es, para dejar atrás los sufrimientos innecesarios. Hay que pasar a la práctica. Los maestros nos dicen: has de ser tú, con tu mente y tu cuerpo, el que encuentre al Buda que llevas dentro. Y esto con la teoría no funciona. Con la teoría aumenta la información y aumenta, por supuesto, incluso pueden modificarse algunos aspectos del ego por irracional o prejuiciado o supersticioso, y entonces que la razón sea lo suficientemente lúcida como para producir estas variaciones. El que busca la paz y acabar con los sufrimientos innecesarios, busca al Buda en su propia naturaleza. Es decir, Buda es el iluminado, es el lúcido, es el que descubre su propia naturaleza. Antes era Sakyamuni, un hombre cualquiera. Pero cuando es Buda, es cuando Bodhi, la Bodhi, es decir, la iluminación, le ocurre sentado en Zazen, aquel despertar, aquel amanecer, en el que vio, con mayúsculas, vio al constructor y dijo: constructor de la casa, del edificio del ego, ha sido descubierto, no construirás más. Entonces es cuando, descubierta su budeidad, se le llamó Buda, el que se iluminó. Mientras no se experimenta esa lucidez, no se vive con sencillez, sin querer nada, sin buscar nada, libre de ataduras, sin ninguna verdad y todo impermanente. ¿Quieres vivir así? No tiene sentido continuar si no es de esta manera. Es difícil creer que la gente menor de 45 o 50 años renuncie a su ego, renuncie a eso que su ego entiende por felicidad. Muy difícil en edades púberes incluso y juveniles.
se haya percibido con tal intensidad la impermanencia de todos los fenómenos, que todo pasa, que todo desaparece, que todo cambia, como el humo de las varillas de incienso que se difumina en el aire. Decía Machado, después de la verdad no hay nada tan bello como la ficción. Vamos a darle la vuelta. Después de la ficción no hay nada tan bello como la iluminación, como el despertar. Hay que irle quitando a esa palabrona de la iluminación la tradición mistérica que se le da, asombrosa, exagerada, fuera de nuestro alcance. Y no hay mejor manera que reconocer su origen, es decir, nuestra propia naturaleza. No hay que ir fuera a buscarla, no hay que ir a ningún mantra extraño, a ningún milagro, porque está con nosotros, puesto que es nuestra propia naturaleza, olvidada, desconocida, suplantada por el ego, sí, pero siempre a la espera del momento en que se la alimente, a la vez que se aprende a abandonar ese ego. Para algunas personas, como he escrito en mis libros, es el sentido de la vida lo que buscan, encontrarle un sentido. Bueno, ¿y si no hay sentido ninguno? ¿Y si prescindimos de las ilusiones, de los ideales que tapan como una cortina a la propia naturaleza? Y entramos en la acción, porque la acción es la clave del Zen. No es el intelecto, no es ni siquiera la racionalidad. Llegados a un punto es arracional. No irracional, ni antirracional. Es arracional, es anterior al lenguaje, anterior a los conceptos. ¿Cuál era la auténtica naturaleza de las generaciones que vivieron hace 500.000 años? Desde luego no era la literatura, ni el arte, ni la filosofía, ni las religiones, ni ninguno de estos intermediarios de la percepción que condicionan y enseñan a interpretar. Desde luego ninguno de esos. La mente es simple, primitiva, elemental y básica de aquella gente es lo que andamos buscando. Frustrados ya, inadaptados ya ante tanta equivocación, tanta ilusión, tanto deseo, tanta magia, tanta sugestión, tanto consumo, tanta destrucción, tanto... Todavía no hemos tocado la propia naturaleza. Así que el sentido de la vida está en que no hay sentido ninguno. Las palabras nos confunden y el sentido de la verdad no hay verdad ninguna. De manera que el sentido de la vida es un no sentido
consiste en vivirla, nada menos que en vivir la vida. La vida está no para pensarla, está para vivirla. El listo de turno, recién llegado, dice: vivir la vida sin sentido es imposible. Y yo le contesto: no consiste en hacer lo que a uno le dé la gana. Tienes que sentir la vida. Y no solo tu vida, sino toda la vida. Y esto exige un aprendizaje práctico. Así que no es el robot ego el que dirige esta vez. Muga. Se congela la imagen y el sonido es un problema general o la conexión de mi computador. Gas. Úrsula pasaba, pero dice que ya se ve bien. Bueno, sobre la vida de los seres, la vida comprometida por nuestros gustos, deseos, costumbres, tradiciones. Como ejemplo, unos pocos. La caza. 1 millón de cazadores están ya en pie de guerra. 5.000 millones de euros que se mueven y 15.000 personas que obtienen trabajo en estos menesteres. 32.000 cotos. Segundo país, España, para cazadores, a 2.000 o 3.000 euros cada puesto. Los extranjeros lo pasan muy bien matando aquí y soltando toneladas y toneladas de plomo entre las plantas que después nos vamos a comer. Y por lo tanto, animales, vegetales y humanos padeciendo esa enfermedad por intoxicación tan horrorosa que es el saturnismo. Mucho riesgo, mucho mayor, si se consume carne de caza. Igualmente lo contienen las cañerías de plomo o la gasolina con plomo. Toneladas de plomo se extienden por la tierra por años y años y años. Hace años que oímos que los perdigones de plomo iban a ser sustituidos por hierro, pero resulta que el choque de la explosión es tan grande que hay que modificar las aleaciones de las escopetas. ¿Y por qué no se hace? Pues porque no hay conciencia protectora por parte de los cazadores, que deberían ser los primeros en sentirse responsables de intervenir en la salud de la gente, de los animales y los vegetales. Pero al parecer es una característica cívica escasamente presente. Y lo mismo sucede con los toros. 540 millones de euros de subvención a los toros por parte del Estado. 540. Los que sabéis de números, me parece que son unos 60.000 millones de pesetas. Qué barbaridad. Y sobre los grandes parientes
los póngidos, los grandes monos. Los gorilas de montaña, por ejemplo. El último recuento en Virunga, donde estuvo Dian Fossey, es de 340. Quedan 340. Y quedan esos gracias a la protección estatal, y la protección estatal gracias a los dineros del turismo, a la distancia de observación que se establece de 7 a 10 metros para que no se contagien de nuestras enfermedades. Fijaos, y a las clínicas de salud de la población de los alrededores del Monte Virunga. O sea, que aquellos indígenas que nunca han tenido dispensarios de salud, son los gorilas los que promueven una civilización médica en sus alrededores. En cuanto a los gorilas de selva, esos que son un poco más pequeños, menos fornidos, marrones, se están contando por muchos más todavía, pero la peligrosa deforestación lleva camino de extinguirles, lo mismo que los chimpancés, a los bonobos o en Asia los orangutanes. Zazen Bajilla. Quiero llamarle así el Zazen Bajilla a la recuperación de los trabajos manuales de la vida cotidiana. El lavado de la vajilla, el suelo. Esa recuperación es un signo de sabiduría. Trabajar demasiado tiempo sentados y suprimir los trabajos manuales es perder oportunidades de practicar con el cuerpo y practicar la impersonalidad, controlando ese motor del me gusta y el no me gusta, selectivo, condicionado, egótico. Había un maestro zen que iba y venía a sacar agua de su pozo. Tenía un burro y un listo de sus alrededores le dijo, pero hombre, si le pones al burro una rueda y una cuerda, te saca él el agua. Y el maestro aquel dijo, ¿y entonces yo qué hago? Es una revolución de la conducta. ¿Hay algún comentario, alguna cosita? Todo el sí entró. Víctor Hugo. Algo sobre la violencia verbal. No es solo el uso de insultos, sino esta costumbre ya establecida como técnica de buena profesionalidad, me refiero a interrumpir al que habla o tapar el discurso del otro, modelos televisivos diarios, a la vez que se repite el perdóname, pero, y le interrumpen, o el sinceramente creo, o sinceramente siento, o
Eso es sinceridad desde el ego. Y todo ello amparado por los presentadores o moderadores, entre comillas, que lo facilitan. ¿Por qué? Porque el éxito es la incitación emocional. Ese es el auténtico objetivo. Vencer y ser vencidos, resentimiento o sentimiento de victoria, igual que en el fútbol, igual que en todas las competiciones, que desde el punto de vista del Zen las llamamos no conducentes. No conducentes a qué? Al despertar, al abandono de ese robot. Y estos comentarios, claro, los hago para los practicantes, para recordarles que se trata de actuar eliminando, dejando caer hábitos, costumbres que conducen al sufrimiento, que son causas de sufrimiento. Por ejemplo, más ejemplos, los bienpensantes ricos y los resignados pobres han venido diciendo que no por tener muchas cosas somos más felices. Esto, como veréis, no es decir nada, como la mayor parte de los refranes. A un refrán en positivo hay otro que se opone en negativo. Equivalentes, seguimos con las dos caras de la misma moneda. Se trata de salirse de ese dualismo. En realidad, tener muchas cosas compromete el bienestar, la lucidez, o si queréis llamarlo felicidad, llamarlo. Muchas cosas son anclas, pesos muertos, que parecen tener vida, obstáculos que obligan, retienen, reclaman como si fueran gente, mucho tener, poco ser. La ambición impide vivir. Qué bonito, dice alguien, qué bonito, qué bonito. Y sigue acumulando, preocupándose por el futuro, abandonando el presente, que no, es el pasado y el futuro el abandonable. Comentario. Anne-Marie, Salomé, Arquímedes, Buso, sugiero, podrían ponerse de acuerdo para venir en un solo coche o en dos, todos de Madrid. No tiene sentido. Estancias de varios días. El punto de partida de la estancia de varios días aquí en el templo, coincidiendo y no coincidiendo con sesines, el punto de partida, digo, es un entrenamiento y una práctica para actualizar la mente o tocar el espíritu, que es la traducción japonesa. Pero es que es lo mismo, actualizar la mente, es decir, poner la mente en presente con lo que tenemos entre manos, eso es sesshin, eso es tocar el espíritu. ¿Veis cómo no hay que irse por los cerros de Úbeda? Se trata de una oportunidad en un ambiente controlado, natural, sin ruidos y adaptado a la concentración, exento de obligaciones, responsabilidades y demás distracciones mentales. Así es que se trata del intento de sesshin continuada, voluntaria y esforzada, sin sacrificios. Esto es lo que vienen a hacer, el no hacer. El no hacer. Hacer de la mente cosmos, de la mente cuerpo,
no de la mente que piensa. Todo ello implica cierta convicción y experiencia previa. Son importantes en este templo la independencia en la dedicación, el esfuerzo, el ritmo, ir encontrándose con todo eso. Algo a descubrir, siguiendo las pautas de sesiones anteriores. A eso me refiero con experiencia previa, a las que se ha asistido. El jefe del templo propondrá una lista de trabajos que llamamos SAMU, práctica, en el exterior o en el interior, zazen sentado, poca conversación, alguna lectura, contemplación, pero este jefe del templo no estará presente ni acompañará la mayoría de las veces. El practicante, no olvidemos que tiene que encontrar por sí mismo, y el jefe del templo le suministrará miguitas por las que seguir el camino. Equivale a un comienzo asistido de la autonomía, del aprender a vivir. No es difícil. Como decía el maestro Rinzai, lo difícil es prescindir de las preferencias. Pero no es difícil. Y además es muy divertido. Te escribió cuando comentaste lo del maestro y el burro que iban a sacar agua. Qué maravilla de anécdota. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Nada, ¿no? Bueno, quería hablaros de Yuki, el capítulo 21 del Sobogenzo. Yuki, la predicción de la budeidad. Como todos tenéis el Sobogenzo, es decir, el gran libro de Dogen que traduje hace unos cuantos años, pues podéis leerlo y reflexionar sobre ello. Capítulo 21. Yuki, predicción de la budeidad. El gran camino de Budas y patriarcas y su continua transmisión de maestro a discípulo es Yuki. Así que el gran camino y la continua transmisión. Pero no solo sobre la predicción de una futura realización o budeidad, que dice el Sutra del Loto que Sakyamuni aseguró a muchos de sus discípulos que la lograrían. Cuando se ve con claridad quiénes ponen la carne en el asador y tienen buenas condiciones y quiénes no. Buenas aptitudes, las condiciones puede confundir. Yuki no es solamente dado a aquellos que han despertado su naturaleza búdica, sino a los que han despertado su mente buscadora de Buda, es decir, Bodha y Sin, el espíritu buscador de Buda. Hemos de actualizar nuestro cuerpo y mente la comprensión de que Yuki y la mayor intimidad de los Budas son lo mismo.
Un antiguo Buda dijo, uno tras otro, la gente se van convirtiendo en Budas y donando yuki continuamente. Este convertirse en Budas es la incesante transmisión. Sabemos que hay muchos niveles de desapego, numerosos caminos de realización y variedad de Budas. Hay Budas grandes, Budas medianos, Budas pequeños. Otro anciano Buda dijo, cuando oigo que yuki está siendo dado y recibido, me siento especialmente alegre. Yuki aumenta continuamente y se acompaña de gozo en el cuerpo y la mente. Transparenta el mundo en las 4 direcciones y este gozo es auténtico. Cuando recibimos yuki es la certificación del logro de la suprema iluminación. Entonces, estamos capacitados para donar yuki a otros, que a su vez lo pasarán a otros silenciosamente. Silenciosamente. Yuki nos guía hacia la iluminación. Hay muchas maneras de otorgarlo. La flor, el pino, la sonrisa, un par de sandalias de paja, guiñar un ojo, están más allá de la comprensión intelectual. Quiero recordaros que el Buda le dio la transmisión y nombró sucesor suyo, fue primer patriarca del budismo a Mahakasyapa. Y lo hizo en silencio, le dio una flor, la flor del Udumbara y una sonrisa. Mahakasyapa comprendió, sonrió. Esa es la transmisión del Zen, la más profunda, la más silenciosa. Es decir, yuki se da silenciosamente. Y esto, repito, está más allá de la comprensión intelectual. Bueno, y yo no tengo más que decir. Os toca a vosotros. ¿Queréis preguntar algo, añadir algo, decir algo, sugerir algo? Me baila en la cabeza eso de caracola. Cara y cola, cara de cola. Caracola. ¿No hay nadie que diga nada? ¿Quién quiere yuki? Aquí hay uno que quiere yuki. Yuki. María Jesús, esta. Caracola, gaso. Y Sirio, gaso también. Y Chinén, gaso. Esin, gaso, maestro por transmitir. Kusu, gaso. Esin, las enseñanzas. Gaso, maestro por transmitir las enseñanzas. Dantoku y Yusui, gaso, sí. ¿Vais a venir al asesín? No. María Jesús, sí.
Julián no escuchó nada. Kusu sí bailó. Y sirió Gaso. ¿Hay un quien que quiera Yuki? Gaso. Dosin daitai sanpai. Ichinen sí Gaso. Julián que salga y vuelva a entrar si no escucha nada. Amarí sí Gaso. Consin Gaso. Shinkai Gaso. Sosin Gaso. Arquímedes Gaso. Sobó Gaso. Si queréis poneros de acuerdo en lo que he sugerido sobre el viaje todos juntos desde Madrid, les ponéis un email a Soken, los que lo queráis, y él os dará la dirección. Badajoz también sí Gaso. Julieta Gaso. Arquímedes Gaso. Leeros el Yuki del Sobogenzo y veréis que hay un camino para recibir Yuki. No basta con yo quiero, señor, yo quiero. Belén Gaso. Tenemos gente en Estados Unidos, en México, en Chile, en Argentina, en Colombia, en Perú. De manera que insto a los que se les ha encargado de cortar y pegar escenas del asesines a que no les hagan esperar. Fui no está, ¿verdad? Creo que no. 33 habías contado. No está.
Lo digo porque hay como 400 copiadores de las charlas estas y como 600 a 800 de libros cada mes. Y a estos les animo a que participen en estas charlas. Que si no quieren hablar, como pueden ver, pues no hablan y no pasa nada. Quizás reciban Yuki también. Sosin Gaso, Suso Gaso, Víctor Chile, Hi. A eso de tener gente en Chile. Hay otro que ha aparecido en Málaga, ¿no? Sí. Otro más para esas reuniones quincenales o mensuales de los que vivís alrededor. Francisco Gaso. ¿Qué tal van las pruebas de los almendrados? Hay que hacer alguna prueba antes de traer lo que hagáis y que resulte difícil de comer. No tienen que quedar duras las pastas estas. Los que faltan de ofrecerse con comidas, que no hagan preguntas tontas, que lean bien lo que se dice, que está bastante claro. Julián, me retiro. Desde hace 10 minutos no escucho nada, Gaso. Dile. Yo no me lo oído. Que si a lo mejor no se ha retirado, hombre. Pero si no oye. Ya. Ya le han dicho, Julián, refresca la página. Ya le han dicho. Sí, Julián, sal y vuelve a entrar. Gaso. Refresca la página. Es la leche esto. De internet. Refresca la página. Ay. Qué fácil es meterse en la virtualidad y perderse ya definitivamente, ¿eh? O sea, el Lego Robot ya no se conforma con